Alumnos, buenos días. Para mí es un placer dar las clases a las áreas, mi materia que he dado durante 33 años es Derecho y vamos a dar también problemas políticos, sociales y económicos. Se les da una cordial bienvenida, creo que ojalá que este medio sea efectivo para poder que salgan con una buena educación en cuanto a mis materias. Voy a poner mi nombre, luego les dicen quién te da derecho y dicen la maestra de lentes. Sí, yo uso lentes, pero por favor, si pueden apuntar mi nombre. Tengo la licenciatura en Derecho, egresada orgullosamente de la UNAM. Mi nombre es Alicia Clarich Rodríguez. La materia que vamos a dar es Derecho y para el área 363 vamos a dar problemas políticos, sociales y económicos de México. Algo muy importante es que los alumnos de Derecho compren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución actualizada porque ha habido una gran cantidad de reformas. Y algo que también quiero que apunten es la manera como vamos a evaluar. Vamos a evaluar de la siguiente manera. Vamos a evaluar con un examen que les va a reportar el 60% de su calificación. Vamos a evaluar las participaciones, las tareas y los trabajos de investigación. Todo esto les va a reportar un 40% para hacer un 10%. Entonces, repito, se va a evaluar con un examen, las participaciones en clase, las tareas y los trabajos de investigación. ¿Alguna duda? Bueno, ¿qué ramas? ¿Qué tanto vamos a ver? Vamos a ver el enfoque, la conexión que hay entre el derecho y la vida cotidiana. Entonces, ya les hice llegar por la plataforma todas las unidades o todos los enunciados que vamos a ver en este primer bimestre. Algo muy importante es lo que es la ley. ¿Qué es la ley? ¿Cómo se divide? ¿Cuáles son las características de la ley? ¿Cuáles son el proceso legislativo, a dónde se lleva a cabo y para qué sirve? Vamos a ver un tema también muy importante que es el mundo del ser y del deber ser. A su edad es muy importante captar esa diferencia y luego en el deber ser pues como que encuentran ciertas dificultades sintiendo lo que es algo obligatorio, pero bueno, así está hecha la sociedad y va a haber normas que tenemos que acatar. Dentro de las proposiciones que el hombre maneja nos encontramos de dos tipos, unas que son enunciativas y otras que son declarativas. Las enunciativas simplemente en ellas no interviene la voluntad del hombre, simplemente son fenómenos de la naturaleza donde la voluntad del hombre no aparece y ahí están. Desde que el hombre está en la tierra, pues se encuentra con ese tipo de fenómenos. Encontramos también el mundo del deber ser. En el mundo del deber ser están las normas que tenemos que acatar para poder tener una buena convivencia social. Por ejemplo, vamos a ver que hay normas jurídicas, normas morales, normas religiosas, normas sociales que se dividen en dos, urbanidad y etiqueta. Las normas jurídicas son las más agresivas. ¿Por qué? Porque son aquellas que son obligatorias. Una vez que se lleva a cabo el proceso legislativo, vamos a tener que obedecer la norma, vamos a tener que obedecerla. No es si quiero o no quiero, es una obligación. Vamos a hablar de que la norma jurídica tiene sanciones muy severas que de alguna manera nos afectan. Por ejemplo, la norma jurídica, estamos hablando podemos tener un apercibimiento, que es una llamada de atención, podemos tener un arraigo, que puede ser domiciliario o a nivel federal, podemos tener una multa,
podemos tener la cárcel y el extremo, que aunque en México no se practica, que es la pena de muerte. La norma moral tiene como sanción, la norma moral regula el fuero interno del hombre. En el fuero interno no va a haber un castigo exterior, simplemente hablamos de un remordimiento de conciencia. Las normas religiosas son los deberes que tiene el hombre para con un Dios. Depende de la religión que practique, pues será la presencia de un ser divino. Las sanciones para las normas religiosas van también en escalón, van de la más leve a la más grave. Por ejemplo, la más leve sería el arrepentimiento, el ir a confesarse ante un sacerdote, puede ser una suspensión, puede ser la excomunión o inclusive el infierno a nivel ultratumba. Las normas religiosas, las normas sociales se dividen en dos, las normas de urbanidad y las normas de etiqueta. Las normas de urbanidad pues son todas aquellas que nos facilitan la convivencia social, la convivencia con los demás. Tienen como sanción el rechazo. Cuando yo no obedezco una norma de urbanidad, viene automáticamente un rechazo social. Y las normas de etiqueta, que se refieren a la manera correcta de vestirse para una ocasión determinada. Por ejemplo, si no obedezco las normas de etiqueta, pues me enfrento al ridículo. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Otro tema que vamos a ver que es muy importante, pues es el proceso legislativo, el origen del derecho, las fuentes del derecho, de dónde nace el derecho para su existencia. Entonces estamos hablando de fuentes reales, formales e históricas. Vamos a ver también cómo se divide el derecho. Les voy a poner en el pizarrón un cuadro sinóptico donde estoy hablando de las fuentes, el derecho tanto público como privado, cuáles son las ramas del derecho público, cuáles son las ramas del derecho privado, qué es el derecho subjetivo y qué es el derecho objetivo. También vamos a ver un tema que es muy importante, que es la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen nos habla de la jerarquía de las normas jurídicas, de la más importante a la menor. Por ejemplo, dentro de la pirámide de Kelsen, habla de que la norma más importante jurídicamente hablando es la Constitución. Por debajo de la Constitución están las leyes federales y los tratados internacionales. Le siguen las leyes ordinarias. Estoy hablando de orden de importancia. Las leyes ordinarias como un código civil, como un código penal, como un código de procedimientos civiles. Después están los decretos. Vamos a ver qué es un decreto. En el siguiente escalón están los reglamentos y las normas jurídicas individualizadas. ¿Cuáles son las normas jurídicas individualizadas? Son aquellas que van a afectar únicamente a los sujetos que en ellas intervienen, no a la masa, sino simplemente a los sujetos que están involucrados en ellas. Por ejemplo, la sentencia, el testamento, las resoluciones administrativas y nada más. Entonces, son normas que van a afectar únicamente a la gente que está involucrada. No sé si hay alguna duda. Creo que como a nivel introducción vamos a ver las diferentes ramas del derecho. Las ramas del derecho, y lo que quiero que aprendan es qué tanto tiene que ver la rama del derecho con mi vida cotidiana. Hay una tareita por ahí que les voy a dejar. ¿Cuáles son los momentos en los que el hombre se ve involucrado con mi materia? Y van a investigar y van a ver que realmente todos los actos de la vida del hombre están involucrados o tienen que ver con la materia del derecho. Vamos a ver un derecho laboral, vamos a ver los derechos que tienen los trabajadores. Derechos, por ejemplo, cuál es su salario, su jornada, el contrato de trabajo. Y algo bien importante, un tema muy interesante, cuáles son los riesgos de trabajo, ya que tengo derecho cuando en la empresa donde trabajo tengo un riesgo, que puede ser un accidente o una enfermedad. Vamos a ver también derecho constitucional.
En el derecho constitucional vamos a ver las garantías individuales. He tenido siempre planeado hacer un examen oral de garantías y nos vamos a aprender sin que se den cuenta ni que crear pánico 29 garantías. Si no de memoria, sí vamos a ver 29 garantías entendidas y poderlas explicar en una clase, ¿sí? Sin nada que sea no, o sea, que sean aprendidas de memoria, sino que la tengan en su cabeza para poder dar una explicación de la garantía. Vamos a ver también derecho agrario, el derecho agrario, dónde nace, cuándo aparece, qué tanto impacto tuvo Lázaro Cárdenas en el agro mexicano, qué pasó cuando Salinas de Gortari privatizó el ejido. Y bueno, vamos a ver un poquito de historia, cómo le llamaban los aztecas o mexicas, cómo le llamaban a cada una de las parcelas o partes de terreno que tenían. Vamos a ver también derecho penal. Esa es una rama del derecho que les va a fascinar, porque el derecho penal, pues, tiene que ver con los delitos, tiene que ver con los delincuentes. Vamos a ver el Código Penal y vamos a ver las sanciones que se dan a las diferentes clasificaciones de los delitos. Algo bien importante, por ejemplo, vamos a ver cuáles son los delitos que están contra la vida y la integridad corporal. Vamos a ver, por ejemplo, qué son las lesiones, cómo se clasifican. Vamos a ver qué es un homicidio, tipos de homicidio. Vamos a ver el infanticidio, el parricidio, el feminicidio, que está actualmente de mucha moda o muy practicado en el país. Vamos a ver el aborto, los tipos de aborto. Vamos a ver el aborto en la Ciudad de México y toda la problemática que ha surgido a partir del estudio del aborto o de poder legalizarlo. Vamos a ver también el abandono de persona. Vamos a ver el abandono de menor, el abandono de anciano y vamos a platicar un poquito del abandono de atropellado. Otra rama del derecho que también vamos a ver es el derecho procesal. ¿Cuáles son los procedimientos para llevar a cabo un juicio civil o un juicio penal? ¿Cuáles son las etapas que tiene el proceso, tanto civil como penal? Vamos a ver también el derecho civil. El derecho civil es muy amplio y les va a gustar porque tiene mucho que ver con la familia, tiene mucho que ver con la persona. ¿Qué tanto vamos a ver? Por ejemplo, vamos a hablar de matrimonio, requisitos, impedimentos, vamos a hablar del divorcio, tipos de divorcio, vamos a hablar de la patria potestad, vamos a hablar de la pensión alimenticia, a qué tiene derecho un menor cuando el padre, o puede ser inclusive la madre, pues hay un total abandono de los derechos del menor, ya que tiene derecho hasta que cumpla los 18. Vamos a hablar también de una prórroga, cuando el menor llega a los 18 años y demuestra que sigue estudiando y además aprovecha, tiene derecho a una prórroga de una pensión alimenticia. Vamos a hablar también del derecho mercantil. El derecho mercantil tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos para volvernos comerciantes. Hay gente que tiene una carrera, pero que es atraída totalmente por el comercio y pues tiene una ganancia que le permite vivir dignamente. Vamos a ver las sociedades mercantiles. En un momento dado me quiero asociar con unos amigos. ¿Qué tipo de sociedad voy a crear? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál me garantiza más mis derechos? Vamos a ver también cuáles son los títulos de crédito. Vamos a hablar de el cheque, el pagaré, la letra de cambio y las acciones de las sociedades anónimas. Lo que quiero darles a entender tiene mucho que ver mi materia con la vida cotidiana. Lo van a ir viendo poco a poco y es un atractivo de mi materia. Lo van a poder ver todos los días de su vida en cada momento. En cada instancia, pueden ver la presencia de mi materia en su vida cotidiana. Pues otra vez una cordial bienvenida, muchachos. Espero que las clases sean de provecho y que aunque estemos en esta nueva modernidad, pues haya todo el interés para aprender y yo tenga también la capacidad de poder transmitir mis conocimientos a través de un aparato tecnológico. Muchas gracias.